Hay personas que cuando piensan en el sueño más importante, más grande que quieren conquistar en su vida, desde niños lo tienen muy claro. Desde niños ya saben cuál es el sueño que quieren conquistar y luchan a lo largo de su vida para conquistar este sueño. Pero desafortunadamente, no todas las personas se encuentran en esta situación. Hay personas que les cuesta mucho identificar con claridad cuál es el sueño más grande, más importante que quieren conquistar en su vida, por diversos factores que pudieran ser influencias ajenas de otras personas, es decir, por que en algún momento cambiaron sus preferencias, por situaciones adversas, en fin, hay diversas razones por las cuales no se les hace fácil a determinadas personas identificar cuál es el sueño más importante y más grande que quieren conquistar en su vida. Hoy voy a tratar de darles algunas recomendaciones que les pudieran servir para identificar el sueño más grande y más importante de su vida. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles una vez más y sean una vez más también bienvenidos a este canal. Soy Luis Alfonso Castillo. De verdad me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes para compartirles reflexiones y sobre todo buscar algunas sugerencias, darles algunas sugerencias para que ustedes, quienes tienen esta situación problemática de identificar cuál es el sueño más importante, más grande que realmente ustedes desean conquistar en la vida. Y para empezar, yo quiero comentarles mi propia experiencia. Más o menos a la edad de 8 años, cuando yo tenía 8 años de edad o 9 por ahí así, yo tuve el sueño de querer ser locutor. Yo soñaba con ser locutor. Quería yo estudiar esa carrera y admiraba de los locutores algo que posiblemente para muchos de ustedes les parezca muy simple. Yo admiraba de los locutores el que después de oírlos en la radio y después de que los oía yo o cuando los oía yo personalmente fuera de la radio, fuera de la cabina, yo admiraba el que hablaran personalmente igualito o era la misma voz que yo oía en la radio. Cualquiera diría, pues es obvio, ¿no? Si ese es el locutor, pues es el que se oye igual como cuando habla en la radio. Y eso yo lo admiraba porque además sentía que traían una etiqueta de personalidad muy grande, muy importante, muy bonita, y era su propia voz. A mí eso me llamaba poderosamente la atención y eso me motivó mucho a querer ser locutor, a que la gente me escuchara, a que tuviera yo, ¿por qué no decirlo?, reconocimiento entre muchas personas solo con el hecho de hablar, de que dijera, ah, él es el que sale en la radio, él es el que escuchamos en la radio. Eso lo admiraba yo muchísimo. Lamentablemente, cuando yo era niño, les comentaba en el video anterior que yo tenía una miopía muy fuerte y que veía de un solo ojo. Yo a los 8 años quedé sin ver del ojo izquierdo, como se los conté en el video anterior, y dado que veía muy poco y con un solo ojo, yo utilizaba unos lentes de vidrio muy gruesos, de esos que le llaman lentes de fondo de botella, que son lentes de aumento, y eso me hizo sufrir mucho el bullying en la primaria y en la secundaria. Y dado ese bullying, pues obviamente mi autoestima se fue por los suelos y en consecuencia yo era un niño muy introvertido, muy tímido, obviamente no hablaba y esto contrastó con mi sueño de querer ser locutor. Y tenía yo miedo, inclusive cuando iba ya a las cabinas de radio, acompañar a mis hermanos que le eran menores que yo y que iban a cantar a la radio,
programas infantiles, y yo los metía a la cabina y me salía rápido porque yo no quería que el locutor me acercara el micrófono y me preguntara algo y que me escucharan en la radio, muy a pesar de que en el fondo yo sí quería ser locutor, pero los complejos que yo tenía por la baja autoestima como consecuencia del bullying que padecí, pues obviamente me volví muy tímido y muy introvertido. Cuando yo me rehabilité en la Escuela Nacional para Ciegos, como se los cuento en el video anterior, cuando paso por un proceso de psicología, de sesiones de psicología, y la convivencia con otros compañeros que también no veían. Y cuando logro superar esos complejos y llega ese momento en el de la pregunta importante, ya era yo un joven, ya no era yo un niño, era yo un joven de 20 años de edad, yo quedé totalmente ciego a los 18 años. Cuando yo era un joven de 20 años de edad que ya había superado esos complejos gracias a la rehabilitación psicológica, tuve que enfrentarme a la pregunta y bueno, ¿a qué me voy a dedicar o qué quiero estudiar? Y hagan de cuenta que ese sueño de niño de ser locutor, ahí permanecía dentro de mí, que quizás estaba aletargado y de repente cuando yo en mi interior me pregunté a qué me iba a dedicar, hagan de cuenta que ese sueño saltó y gritó, locutor, locutor, quiero que seas locutor. Y para ese entonces yo dije, sí voy a ser locutor. Pero cuando yo fui estudiando la primera carrera, la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y también cuando me preparé después como locutor, yo ya no nada más quería ser locutor, quería ser también conferencista. Entonces imagínense cómo una situación tan complicada aparentemente me quitó el sueño de ser locutor. Probablemente a ti te esté pasando lo mismo. Tengas un sueño que albergaste desde niño y que tú creas que ya está muerto ese sueño y probablemente no esté muerto, probablemente solo esté aletargado y a lo mejor es el momento en que lo retomes y recuerdes cuál es el sueño que te entusiasmaba, que te motivaba, el que tú realmente querías conquistar. Vale la pena que te hagas esta pregunta. Pero respondiendo al primer planteamiento de qué debemos hacer para identificar, lograr saber cuál es el verdadero sueño que queremos conquistar en la vida, pues hay algunas recomendaciones que por experiencia propia y por el conocimiento y experiencia de otras personas, pues yo les puedo dar esas recomendaciones. Y recomendación número uno, muy importante la recomendación número uno. Asegúrate que sea tu propio sueño. Para que logres identificar cuál es tu sueño, asegúrate que sea tu propio sueño. Que no sea el sueño de tu papá, el sueño de tu mamá, el sueño de tu abuelita, ni siquiera el sueño de tu novia o de tu novio. No, tu propio sueño. Hay personas que tristemente han terminado una carrera profesional que no querían estudiar, que es la carrera que quería que estudiaran la mamá o el papá. ¿Y qué viene pasando posteriormente? En el mejor de los casos, ejercen una carrera, pero con muy baja motivación, porque no es lo que realmente querían estudiar. Y en el peor de los casos, ni siquiera ejercen esa profesión que estudiaron. Yo tengo una amiga que estudió una carrera profesional que solo por darle gusto a su mamá y a su papá, pero después decidió estudiar la carrera que verdaderamente quería y es la que actualmente está ejerciendo. ¿Qué pasa con aquella joven que se casa solo porque era el sueño de la abuelita verla salir de blanco de un templo casada y solo por eso, por cumplir el sueño de la abuelita, se fue y se casó? En el mejor de los casos, ¿qué pasa? Que llega a tener un matrimonio terriblemente tóxico y en el peor de los casos, pues obviamente el divorcio.
Entonces es muy importante que te asegures que sea tu propio sueño, no el sueño de otra persona, no el sueño de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu abuelita, ni de tu novia o de tu novio. Dos, haz un ejercicio amplio de visualización acerca de tu sueño. ¿Por qué digo un ejercicio amplio de visualización? Porque este concepto lo han confundido con imaginar. Imaginar no es visualizar. Visualizar es sí ponerlo en la mente, pero verlo no solamente mentalmente, no solamente verlo. Hay que utilizar todos nuestros sentidos, verlo, oírlo, sentirlo, en algunos casos olerlo, saborearlo. Así tienes que visualizar completamente tu sueño y además también sentir la emoción de ese sueño. Eso es visualizar ampliamente tu sueño. Tienes que verlo, oírlo, sentirlo, olerlo, saborearlo. Tienes que vivirlo como si ya fuera una realidad. Ese es el segundo paso. Número 3, identifica, cuando hagas este ejercicio de visualización, identifica los pensamientos y sentimientos que te produce la visualización de tu sueño. Si tú sientes que te produce entusiasmo, te produce motivación, sientes que te carga de mucha energía para conquistarlo, incluso llegas a sentir ansiedad por ya empezar a construir tu propio sueño. Si tú tienes este tipo de pensamientos, inclusive ya estás planificando cómo vas a conquistar tu sueño, si este tipo de pensamientos y sentimientos se dan en tu sueño a partir de tu ejercicio de visualización, lo más probable es que ese sea tu sueño. Este es el paso número 3, que identifiques los pensamientos y sentimientos que te produce la visualización de tu sueño. 4, hazte una pregunta y respóndetela con toda la sinceridad del mundo. Pregúntate si realmente estás dispuesto a pagar el precio para conquistar tu sueño. Parece sencillo, pudieran decir de primera instancia que sí. De hecho, hay jóvenes que lo han hecho cuando quieren ser artistas, cuando sueñan con los jóvenes con convertirse en un futbolista tan brillante como Cristiano Ronaldo, como Messi, cuando quieren ser empresarios, cuando quieren ser youtubers inclusive, pero cuando se topan con la realidad en el inicio de la lucha o de la conquista por su sueño, resulta que cuando se encuentran con el esfuerzo, con los sacrificios por los que tienen que pasar, por esos sufrimientos que son normales en la vida y se dan cuenta de lo que implica conquistar realmente un sueño grande, un sueño verdaderamente importante, desisten a medio camino o antes de medio camino desisten, tiran su sueño y ya no están dispuestos a seguir luchando. Yo recuerdo una anécdota de un joven estudiante que en la ciudad de Veracruz, en la Facultad de Educación Física, él estaba estudiando precisamente para ser maestro de educación física. Este joven no tenía recursos, era extremadamente pobre, sin embargo estudiaba en la facultad, no tenía muchas veces ni para comer, ni dónde vivir. Él vivía debajo de unas gradas. En esa escuela, esa facultad de educación física, pues hay canchas deportivas, hay campos de fútbol y hay gradas, pues abajo de las gradas ahí dormía, toda la carrera se la pasó durmiendo ahí. Sin embargo, su sueño de ser maestro de educación física fue tan grande que nada de eso lo rebasó y lo superó. Todo eso le sirvió para motivarse aún más, era tan grande su motivación que sí logró terminar su carrera de maestro de educación física. Y no solo eso, fue catedrático de educación física en la misma facultad y aún más, llegó a ser director de esa facultad. ¿Quién iba a imaginar que el director de esa facultad
había sido ese joven que dormía debajo de unas gradas, pero fue un joven que estuvo dispuesto a pagar el precio, el alto precio para conquistar su sueño. Si tú estás realmente convencido de que estás dispuesto a pagar el precio para conquistar tu sueño, solamente te falta un pequeño detalle para que lo conquistes. Atrévete ya a conquistar tu sueño. Es lo único que necesitas. Si ya identificaste cuál es el sueño que tú crees que es el más grande en tu vida, el que quieres conquistar, te aseguraste que sea tu propio sueño. Si ya hiciste tu ejercicio de visualización, ya lo viste completamente tu sueño. Si ya identificaste los pensamientos y sentimientos que te produjo ese ejercicio de visualización y si estás dispuesto a pagar el alto precio para conquistar tu sueño, pues ya atrévete a conquistar ese sueño. Antes de despedirme de ti, te quiero pedir un apoyo muy grande, que le des like a este video, que me regales tu like, que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones y sobre todo que recomiendes este video, que lo compartas con otras personas para que reciban este mismo mensaje al igual que tú. Finalmente me despido como siempre diciéndote que la vida no premia a los pasivos, premia a los que se atreven a conquistar sus sueños.